en esta serie. Hoy vamos a reflexionar sobre Romanos 3, capítulo 3 del versículo 1 al 18. Como lo dije hace un momento, aunque llevamos ya 5 predicaciones de la serie de Romanos, sin contar la de hoy, Pablo todavía no ha terminado su primer punto doctrinal en la carta. Estamos en el capítulo 3, pero aún seguimos en la apertura de su primer argumento. Y así será la serie en el libro de Romanos, como un desdoblar un mapa. Una línea se abre, otra se abre, seguimos desplegándolo hasta que el panorama se vuelve mucho más completo y mucho más visible. Por eso, si por alguna razón de fuerza mayor usted no puede estar un domingo, le animo a escuchar entre semana la predicación del domingo que no estuvo y así poder estar conectado con lo que el Señor nos está hablando como iglesia. No se pierda ninguna parte de este mapa que se está desplegando delante de nosotros. Y digo por fuerza mayor, ¿cierto? Si usted por fuerza mayor no está con nosotros un domingo, porque cuando usted y yo no nos congregamos, pues es por motivo de fuerza mayor, ¿verdad? Yo imagino que es por motivo de fuerza mayor. Cuando usted no viene, de verdad decimos, algo importante le pasó, porque no vino, ¿cierto? Y como somos discípulos maduros, pues si no nos congregamos es por fuerza mayor. Y especialmente quiero hacer hincapié hoy con esta predicación, porque el mapa de hoy quedará mucho más completo el próximo domingo. Así que si usted viene hoy, de una vez comprométase a estar el próximo domingo, porque ahí se completará el argumento que hoy vamos a dar a continuación. Pues el texto que se expone el próximo domingo es un texto central en toda la carta. Incluso algunos argumentan que es central en toda la escritura. Es más, todas estas 6 predicaciones, incluyendo la de hoy, son una preparación a la audiencia para recibir lo que se dispone Pablo a presentar el domingo siguiente. Así que ahí está el abrebocas ya para dentro de 8 días. Es decir que hasta este punto Pablo lo que ha hecho en su carta es preparar a sus lectores para entender las líneas que serán expuestas dentro de 8 días. Y por esa razón es que he titulado la predicación de hoy, Preparando el corazón para la gracia. Preparando el corazón para la gracia. Porque ya hemos oído de la gracia susurrando detrás de cada predicación de Romanos. Y hoy la oiremos golpear más fuerte en el fondo de nuestro corazón. Desde el capítulo 1 justamente Pablo está removiendo el alma, está preparando el terreno, y lo que leeremos el próximo domingo, pues si Dios los permite, no será un cambio de tema, sino el punto al que Pablo ha querido conducirnos todas estas líneas de su carta. Y hoy seguiremos limpiando el terreno. Seguiremos limpiando el terreno, que justamente es el objetivo de Pablo, con la intención de que la semilla del evangelio finalmente caiga en un terreno removido, en un terreno limpio, en un terreno depurado. Y antes de entrar al texto de hoy en detalle, importante recordar algunos elementos del contexto de la carta que estamos estudiando. Pablo le escribe a la iglesia de Roma, es decir, no le está escribiendo a inconversos, y eso es muy importante, ni le está escribiendo a un público en general, sino a cristianos, personas definidas en su fe, personas que públicamente han confesado su fe en Jesús. Se estima que la iglesia de Roma había sido fundada 20 años atrás de la escritura de la carta. Es decir que son cristianos con trayectoria, con experiencia, con historia, pero que aún así necesitaban reformar su comprensión del evangelio. Esta iglesia estaba compuesta por judíos cristianos, es decir, creyentes que venían del judaísmo,
pero también por gentiles cristianos, convertidos de otras culturas no judías. Pues Roma era una ciudad multicultural, con muchas corrientes filosóficas, pero estas personas tan distintas estaban coincidiendo en la iglesia por causa de Cristo, estaban siendo unidas por Cristo. Y esta diversidad pues estaba trayendo problemas a la iglesia, había tensión. ¿Los gentiles tenían que volverse judíos? Tal vez era una pregunta de ese entonces. ¿Los judíos tendrían que abandonar su herencia y su idiosincrasia judía? Y esto estaba generando algunos conflictos. Esta lucha interna justamente refleja algo más profundo, que aunque tenían una fe genuina en Cristo, todavía tenían ideas distorsionadas que entorpecían su comprensión del Evangelio. En otras palabras, eran creyentes verdaderos. De hecho, Pablo lo resalta en el capítulo 1, pero con un evangelio mezclado, con un evangelio diluido. En lugar de centrarse en Cristo, aún estaban enfocados en su identidad étnica, en sus rituales, en sus antiguas seguridades. Como se diría en otro momento de la historia, habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Pablo entonces, desde el inicio de la carta, está limpiando el terreno del corazón, está cortando maleza, está arrancando raíces de orgullo, está quitando piedras de religiosidad. No está sembrando aún. Por ahí deja ver la semilla, un destello de la semilla, pero en este momento, hasta este punto, está limpiando el terreno, prepara el corazón, con paciencia, con firmeza, está dejando el terreno expuesto, quebrantado, listo para recibir la semilla del Evangelio. Pero lo particular es que Pablo presenta un Evangelio, recordémoslo, para creyentes. No es una exposición evangelística para no cristianos, sino que es para personas que hacen parte de la iglesia, no es para nulos en el Evangelio. No es esta la intención de Pablo en su carta. Está preparando el corazón de los creyentes para sembrar un Evangelio más puro en sus corazones. Cuando hablo de un Evangelio más puro, no estoy hablando de un legalismo más exigente, sino de un Evangelio más fiel a lo que Cristo hizo, sin añadidos humanos, sin distorsiones culturales o sin distorsiones religiosas. Así que, aunque tú no seas judío, ni estés familiarizado con el tema de la circuncisión, del pacto con la ley mosaica, este texto también fue escrito para ti. Puede que seas cristiano protestante con muchos años de caminar en la fe, puede que vengas de un contexto católico, o puede que no te identifiques con ninguna de las anteriores, simplemente dices, soy simpatizante de Jesús. Sea cual sea tu historia, Romanos 3, del 1 al 18, tiene como objetivo preparar tu corazón para recibir el Evangelio con más profundidad y claridad. Alguien diría, pero yo conozco el Evangelio, yo ya acepté el Evangelio, yo ya vivo en el Evangelio durante años, podría decir alguien. Y exacto, justamente ese también era el contexto del auditorio original de esta carta. Cristianos con tiempo en el Evangelio. ¿Y cómo lo hace Pablo? Pablo sigue usando su recurso literario del que hemos venido hablando domingo tras domingo, la diatriba. Recrea un diálogo imaginario en el que anticipa algunas preguntas, las dudas y objeciones que él sabe que surgirían en sus lectores, especialmente los judíos cristianos. Con toda seguridad estas objeciones pues no son inventadas, sino que son extraídas de diálogos reales que posiblemente ha tenido en las sinagogas, de debates o incluso su propia experiencia antes de conocer a Cristo. Así que en los primeros versículos del capítulo 3, Pablo responde con mucha claridad y con firmeza esas resistencias que estorban la obra del Evangelio en el corazón de sus lectores.
Y con esta imagen quiero que leamos los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Un Pablo que como buen jardinero está limpiando unos argumentos que impiden que la gracia se incruste profundamente en el corazón. Así que leamos Romanos capítulo 3 del versículo 1 al 18. Dice así: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo nos pone frente a un escenario imaginario, pero muy real. Es como si estuviera enseñando en el Evangelio en una sala llena de personas y de repente se empiezan a levantar algunos a hacer unas objeciones. Se levanta uno y dice, pero ¿para qué nos esforzamos tanto en guardar la ley y en ser el pueblo escogido? Si eso pues no cuenta para nada. No tenemos entonces ninguna ventaja por ser judíos. Ahora se levanta otro. Si algunos fallaron o se alejaron, ¿eso quiere decir que Dios ya no va a cumplir lo que prometió? ¿Que por culpa de unos pocos ahora todos perdemos? ¿Acaso Dios va a romper su palabra porque algunos no estuvieron a la altura? Allá atrás se levanta otro. Bueno, si por nuestro pecado al final, si nuestro pecado sirve para que Dios se vea más justo, ¿no sería injusto que Él nos castigue? ¿No estamos en cierta forma ayudando con nuestro pecado a que Él brille más? Por allá dice, sí, estoy de acuerdo. Si al final Dios se glorifica incluso cuando yo fallo, ¿por qué me culpa? ¿No debería agradecerme más bien? Si mi pecado es convertido en su gloria, pues eso no debería más bien ser reconocido como bondad. Si Dios es tan bueno para sacar cosas buenas del mal, ¿por qué entonces no seguir pecando sin problema? Total, Él siempre usa todo para bien, ¿o no?
Son algunas objeciones que Pablo está anticipando justamente en su carta, que hacen parte del diálogo cotidiano de la iglesia de Roma. Objeciones que son presentadas en un diálogo imaginario, pero que no son ficticias, no son irreales. Pablo no se está inventando problemas para adornar su carta. Él conoce a la audiencia. Estas eran discusiones reales al interior de la iglesia. Los murmullos en los pasillos, los debates, las incomodidades no resueltas. De esto posiblemente estaba hablando la iglesia en Roma en ese entonces. Y aunque hoy pues no nos detendremos a explicar en detalle cada objeción, porque eso nos llevaría a profundidades del judaísmo que requieren más tiempo y más contexto, sí podemos ver claramente lo que está en juego aquí. Pablo está identificando resistencias internas al evangelio. Objeciones levantadas no por los incrédulos, sino por los hermanos de la fe. Y eso es lo que me confronta del texto. Las objeciones al evangelio vienen de personas que ya han abrazado el evangelio. No son gentiles, paganos, no son fariseos endurecidos, ni incrédulos, son creyentes. Son personas que confiesan a Cristo, que han creído en Él, pero siguen levantando barreras internas contra la lógica de la gracia. Cristianos que se levantan y dicen, venga, hay cosas que no me cuadran. De ese evangelio que usted está predicando, hay detalles que no me encajan. Y eso me llama mucho la atención. Sería muy claro para mí que estas objeciones viniesen de judíos inconversos, de romanos paganos. Pero Pablo está combatiendo las objeciones que los creyentes están teniendo del mismo evangelio con el que se identifican. Y eso nos obliga entonces a preguntarnos algo. ¿Qué telarañas doctrinales, culturales o emocionales seguimos arrastrando que estorban el avance libre del evangelio en nuestro corazón? Y el texto nos da una muestra clara de eso. Un grupo de creyentes se cree superior a otro. Se sienten con más derechos, con más mérito, como una especie de superioridad espiritual basada en su pasado religioso. Y les genera rasquiña que ahora el evangelio, los otros, que a sus ojos son despreciables, tengan los mismos beneficios de salvación que ellos. Es la pataleta del niño que no puede disfrutar su dulce porque la mamá también le dio un dulce al niño de al lado. ¿Por qué le diste también dulce a él? Pero tú tienes un dulce en la mano, disfrútalo. Entonces, ¿qué beneficio tengo yo de ser tu hijo? Preguntará el niño, pataletudo. ¿Será que eso también nos sucede a nosotros hoy? ¿Será que eso también tiene que ver con nosotros en nuestro contexto cristiano del día de hoy? ¿Será que hoy nosotros también arrastramos algunos vestigios de exclusividad? Donde nos sentimos la última Coca-Cola del desierto por ser cristianos. Los preferidos del Señor. Y miramos con desprecio a otros que no son como nosotros. Esas emociones no las genera el evangelio, sino el pecado
que albergamos en nuestro corazón. Uy, ese desprecio. Miran a esos como educan a sus hijos. Están tan desubicados. Uy, mire esa gentuza, cómo maneja sus relaciones sentimentales. ¡Qué horrible! Pican de un lado a otro. ¡Ugh! Uy, no, qué porquería. ¿Cómo se divierten con ese reggaetón? ¿Qué es eso? Miran a esos como desperdician su vida. Mantienen borrachos, inmersos en el alcohol. ¡Ugh! O incluso, esos sí están muy perdidos. Es que yo declaro, yo reclamo. ¡Ugh! Tan faltos de entendimiento. Ni cristianos serán. Yo me acuerdo cuando yo no entendía el evangelio, que hablaban lenguas por ahí, me la pasaba remolineando. Gracias a Dios que ya no soy como ellos. Gracias a Dios que ahora sí entiendo el evangelio. ¿Seguro que lo entiendes? Porque esa sensación de superioridad y desprecio hacia el otro, te aseguro que no viene del evangelio. Eso nos lleva a otra pregunta profunda. ¿Es posible entonces tener una fe genuina y al mismo tiempo estar profundamente contaminado en nuestra comprensión del evangelio? Según el texto, la respuesta es sí. Los cristianos de Roma eran creyentes auténticos. Pablo lo dice en el capítulo 1. Su fe era conocida en todo el mundo. Pero aún así deben profundizar en su comprensión del evangelio. O sea que eso no solamente le pasa a los otros. También nos pasa a nosotros, que posiblemente tenemos tantos libros en la cabeza. También es un problema de nosotros. Tenemos otro grupo de creyentes que están diciendo, no. O sea, el Señor no nos puede juzgar. Él es amor. Él es fiel. Él prometió salvarnos. Creyentes que están objetando el juicio de Dios. ¿Por qué se dice que Dios tiene que juzgarnos? No. ¿Acaso Dios es un Dios malo? No, la Biblia antes dice que Él nos ama, que Él envió a su Hijo para salvarnos. Eso que Dios me juzga, eso va en contra de lo que entiendo de la palabra, objetan algunos. Y cuando objetas el juicio, finalmente estás objetando también el evangelio, porque el evangelio sin juicio, pues pierde pertinencia, pierde majestuosidad, pierde sentido. Y si no hay posibilidad alguna de que seas juzgado, pues ya está, Dios siempre sonriente, está contigo y ya. ¿Para qué Jesús? ¿Para qué plan de salvación? ¿Para qué gracia? ¿Para qué evangelio? La resistencia que como creyentes podemos tener frente a la ira y al juicio de Dios estorba definitivamente nuestro peregrinaje de temor reverente al Señor. Y esta resistencia puede estar fundamentada en dos conclusiones antibíblicas. Primero, pues que yo no soy tan malo y por ende hablar de juicio, ¡ay, qué exageración! Y segundo, pues que Dios es un osito cariñosito a quien nunca se le frunce el ceño. Eso finalmente, lo que los creyentes de ese entonces pueden estar pensando, ¿cómo que Dios juzga? No es así, Dios salva.
Pero lo que les costaba entender a ellos allá, y lo que nos cuesta entender a nosotros también acá, es que Dios salva a través de un juicio. ¿Qué? ¿Cómo? Venga dentro de 8 días, que ese capítulo lo abriremos el próximo domingo. Por otra parte, en Romanos capítulo 3, el versículo 5 al 8, Pablo presenta unas objeciones que no surgen realmente, si evalúas el texto en detalle, no surgen de un corazón libertino, sino de un corazón religioso. No son escandalosos pecadores los que levantan la voz aquí, sino que son guardianes de la moral, los que se incomodan cuando la gracia parece demasiado generosa. Es el creyente que, por miedo al desorden, empieza a ponerle cadenas al evangelio. Aquí en el versículo 5 al 8 no es el rebelde el que habla. Hagamos el mal para que venga el bien. No, es el creyente temeroso que piensa, venga, no, con más calma, porque si predicamos que Dios perdona tan fácilmente, entonces ¿quién va a tomar en serio la obediencia? Estas no son objeciones nacidas del deseo de pecar, sino son objeciones que nacen del temor a que la gracia sea demasiado libre, demasiado escandalosa, demasiado incontrolable al interior de la iglesia. Son los frenos que algunos le ponen al evangelio para que no se desborde. Pero ¿qué pasa cuando Dios bendice a alguien que no lo merece? ¿Qué pasa cuando vemos servir a alguien a quien le conozco el historial? Cuando Dios promueve al más descalificado y no a mí que tengo mejores calificaciones. ¿Qué sentimos cuando su gracia resplandece más en un testimonio roto que en nuestro historial limpio? De alguna u otra manera, es la misma observación que están haciendo estos judíos cristianos en este punto. Luego Pablo recoge otra acusación más grave. ¿Por qué no decir, como se nos calumnia, hagamos el mal para que venga el bien? Y al parecer algunos están distorsionando su mensaje. Lo acusan de predicar un evangelio tan libre, tan gratuito, que parece invitar al pecado. En otras palabras, ese mensaje, Pablo, que estás predicando es peligroso. Si le dices a la gente que Dios los perdona por pura gracia, pues van a abusar, se van a relajar, se van a perder. Y Pablo les responde sin dar muchas vueltas: la condenación de los tales es justa. Es decir, si alguien responde con libertinaje a la gracia, es porque nunca estuvo bajo la gracia, por lo tanto su condenación es justa. No habla aquí de los que abrazan la gracia con sinceridad. Habla a los que tergiversan su mensaje, los que hacen de la gracia una excusa para el mal, o lo usan para argumentar su doble vida. Y estas objeciones definitivamente siguen vivas el día de hoy. El problema es cuando esas objeciones o esas verdades correctas en sí mismas las usamos como barreras de seguridad para no irnos muy lejos con la gracia. Como si dijéramos, sí, prediquemos la gracia, pero con cuidado.
Sí, es por fe, pero no tanto, porque se puede malinterpretar. Sí, Dios perdona, pero pongamos ciertas condiciones, no sea que alguien se aproveche. Y ahí es cuando, sin darnos cuenta, dejamos de predicar el Evangelio y empezamos a predicar una versión más cómoda, más controlada, más razonable. Pero el Evangelio no es razonable, es escandalosamente libre. Es escandalosamente libre. Y eso es lo que lo hace tan glorioso. Dios justifica al impío, no al que colabora, no al que compensa, no al que promete mejorar. ¿No será que también de pronto has sentido ese temor? ¿Has dudado de la gracia cuando Dios ha perdonado a alguien que no lo merecía? No, eso me huele como alcahuetería. No, tan alcahuetas. ¿Has intentado equilibrar el Evangelio con normas por miedo a que se malentienda? ¿Has predicado un Cristo que salva, pero solo a los que colaboran lo suficiente? A los que ponen de su parte. Entonces estas objeciones pues no están tan lejos de nosotros. Están ahí en el fondo de un corazón que todavía lucha por rendirse al regalo inmerecido. Estas objeciones al Evangelio pues no son absurdas, no son de gente desubicada, no son fruto de una mala intención, de hecho son profundamente humanas. Y es que el Evangelio, cuando lo entendemos de verdad, te deja sin suelo, te deja sin argumentos, te deja sin orgullo. Y eso para nuestra faceta religiosa es insoportable. Así nomás, yo no tengo que poner nada. O sea, yo me esfuerzo y obtengo lo mismo que este que no se esfuerza. Porque el Evangelio es tan simple que ofende al sabio. Es tan directo que confunde al religioso. Es tan libre que escandaliza al moralista. Y aceptarlo definitivamente es imposible sin la obra del Espíritu Santo. Que Dios justifica al impío sin que se lo merezca. Que me salva antes de que yo cambie. Que su perdón llega primero, no como recompensa por mi obediencia, sino como el principio de una vida transformada. Que su gracia es más rápida que mis esfuerzos y más profunda que mi vergüenza. Eso a veces no nos cabe tan fácil. Nos cuesta, nos incomoda, nos desarma. Y ahí estamos, igual que los judíos en Roma, intentando arreglar el Evangelio para que encaje en nuestra lógica, colocándole condiciones para que suene más razonable, poniéndole límites lógicos para que no nos saque de control. Pero ese Evangelio razonable ya no es el Evangelio, es una versión diluida, domesticada. Y ese Evangelio ya no salva. Alguien podría advertir hoy: cuidado, predicadores, mucho cuidado. Si predican tanta gracia, la gente se les va a relajar. Y es importante resaltar, la gracia no necesita equilibrio.
No necesita que la mezcles con una ley para que funcione. No necesita que le pongas condiciones para que sea responsable. No necesita un poquito de miedo ni una dosis de castigo para ser efectiva. La gracia ya es suficiente. Ahora, si alguno escucha esto y piensa, entonces, si la gracia cubre todo, entonces yo puedo vivir como quiera. Te digo algo con todo el amor y la verdad del Evangelio. Esa no es gracia. Eso es manipulación. Eso no es libertad en Cristo. Es esclavitud al pecado disfrazada de espiritualidad. Eso no es confianza en el Evangelio, es incredulidad con lenguaje cristiano. Si tú llegas a concluir que por la gracia entonces tú vas a vivir como se te da la gana, eso es incredulidad disfrazada de un lenguaje cristiano. Porque la gracia verdadera no es una excusa para el pecado. Es el poder justamente para dejar de vivir en él. La gracia que te salva también te transforma. La gracia que te perdona también te incomoda con el pecado. La gracia que te recibe como estás, no te deja como estás. Y si puedes vivir tranquilo o tranquila, haciendo lo que se te da la gana, es posible que lo que estés abrazando no sea a Cristo, sino una ilusión hecha a tu medida. Porque cuando tú tienes un encuentro real con la escandalosa e incomprensible gracia de Cristo, no vuelves a ser el mismo. No puedes. No porque alguien te lo imponga. No porque te digan que debes cambiar, sino porque algo en ti se rompe y algo nuevo empieza a nacer. Cuando descubres que Dios te perdona antes de que cambies, que te ama conociendo todo lo que tú ocultas, que te justifica sin pedirte nada a cambio, solo tu fe, tú no puedes quedarte igual. Ese amor te marca, te persigue, te levanta, te quebranta, ese amor te transforma. Y entonces, quien ha sido realmente tocado por la gracia ya no vuelve a pecar. No es que no peque, es que ya no puede pecar en paz. Ya no puede pecar en paz. Y no importa cuántos años lleves en la iglesia, cuántas canciones cantes, cuántas veces hayas leído Romanos, si hoy te estás resistiendo a la gracia, necesitas rendirte. Porque puede que haya corazones aquí que creen creer en el Evangelio, pero aún no han sido quebrantados en lo más profundo de su corazón por el Evangelio. Y hoy el Señor justamente quiere eso, limpiar el terreno, quitar la maleza, romper la dureza, para que la gracia se siga arraigando y dé un fruto más puro, un fruto de la gracia y no de tus esfuerzos. Y tal vez tú no estás en el equipo de los que se creen superiores. Tal vez eres de los que piensas que no mereces nada. Y tienes razón, no mereces nada. Yo tampoco lo merezco. Pero piensas que ya te equivocaste tanto que ya no puedes pedirle nada a Dios. Que ya has sido perdonado tantas veces que ahora deberías conformarte solamente con sobrevivir, calentar una silla y no más. Déjame decir también que eso es una objeción al Evangelio. Porque estás creyendo que la gracia tiene un límite, que Dios se cansa,
que Cristo no es suficiente. Y cuando piensas así, entonces estás impidiendo que la gracia te transforme con libertad. Pablo está dejando algo claro. La gracia no florece en un corazón que se justifica, pero tampoco florece en un corazón que se esconde. Solo florece en un corazón expuesto, quebrantado, rendido. Y el mismo Señor es quien hace eso. Uno que ya no tiene nada que probar, que ya no tiene nada que ofrecer. Un corazón que simplemente dice, Señor, yo también he objetado tu evangelio. A mí también me costó entenderlo. A mí también me ha costado vivir en él. Pero ya no más. Ya me rindo. Me rindo por completo. ¿Estás dispuesto a quedarte sin excusas? ¿Estás dispuesto a quedarte sin condiciones? ¿A dejar que la palabra entre lo más profundo y derribe tus argumentos más sofisticados? ¿Estás dispuesto a dejar de colaborarle a la gracia? Porque la gracia de Dios no necesita tu defensa. Solo necesita que bajes las armas. Y entonces entiendo que la gracia no brilla hasta que el orgullo no cae. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Preparando tu corazón y el mío para la gracia. Pero antes de sembrar, Dios quiere asegurarse de que nada de la vieja raíz quede viva. Ningún rincón sin arar, ningún argumento escondido. Así que entonces Pablo cierra esta sección con un martillo, no con ternura, sino con verdad, y no para condenarte, sino para quebrarte, para que seas reconstruido por la gracia. Solo quiero que escuches, como si fuera Dios mismo haciendo la última limpieza del terreno de tu corazón. Versículo 9. ¿Y entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Como si dijera, ¿te crees más maduro, más sano, con menos historial, con más razones, con menos intenciones? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos, no la mayoría, no los peores. Todos. Y ahora el retrato final no es de un criminal en fuga, sino que es el retrato tuyo, es el retrato mío, del hombre sin Dios, del cristiano que aún guarda orgullo, del predicador que todavía se defiende ayudándole la gracia, del discípulo que objeta en silencio. No hay justo ni uno. Ni uno que tenga razón, ni uno que busque a Dios por sí mismo, ni uno que pueda pararse frente a Dios y decir, yo sí, Señor, aquí estoy. No hay hombre así. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. Y no solo en lo que hacen, sino en lo que desean, en lo que callan, en lo que toleran en secreto. Sepulcro abierto es su garganta. Habla muerte, suelta veneno, canta himnos, murmura en la casa, alaba y critica, ora y juzga. Sus pies son veloces para derramar sangre. Sí, tal vez no has matado, pero has destruido con palabras, has desangrado la confianza, has herido con indiferencia, has caminado lejos del perdón. Y por si alguien piensa que esto es solamente una metáfora de Pablo, ayer mismo todos fuimos testigos de lo que el texto describe. Un senador víctima a bala, un intento de asesinato a plena luz del día. Eso es literal. Esos son los pies veloces para derramar sangre.
Esto es lo que somos cuando el pecado gobierna, violentos, velozmente violentos, listos para destruir con armas o para destruir con palabras, con fuego, con indiferencia. No todos disparamos tal vez, pero todos somos más rápidos para dañar que para perdonar, más ágiles para vengarnos que para restaurar, más veloces para juzgar que para amar. Y ese es el mundo que Pablo está relatando, no el mundo de allá afuera, el mundo que hay aquí, que hay en ti, que hay en mí, y la senda de paz no han conocido. Eres creyente, pero si eres como yo, hay zonas de tu alma donde la paz no ha entrado, hay decisiones donde Dios no es temido, hay relaciones donde el evangelio no reina. No hay temor de Dios delante de tus ojos. Y ahí se acaba todo. No porque Dios se haya ido, sino porque le diste la espalda, incluso mientras decías que le servías. No necesitas ayuda, necesitas salvación. No necesitas mejorar, necesitas morir y volver a nacer. Y si naciste de nuevo, necesitas seguir muriendo cada día a tu orgullo, a tus argumentos, a tus excusas, porque la gracia no florece donde aún gobierna el yo. ¿Sabes por qué esto es tan brutal? Porque te deja sin defensa, te arrincona, porque ya no puedes mirar a nadie por encima del hombro, porque no puedes señalar, ni matizar, ni justificarte. Solo puedes quedarte en silencio frente a un texto como estos. Solo puedes quedarte en silencio. Y esa es la base de la gracia. Cuando ya no queda nada de mí, cuando todo lo mío ha sido derribado, cuando ya no queda fuerza, ni argumento, ni mérito, lo único que queda es Cristo. Y es justo ahí, en ese terreno limpio, rendido, seco de esfuerzo humano, donde la gracia va a caer y va a florecer como nunca antes. Que hoy las objeciones se silencien, que la resistencia se rinda, que los argumentos se desmoronen, que la autojustificación se disuelva y toda sensación de superioridad sea humillada. Y entonces, solo entonces, el terreno del corazón estará limpio. No queda argumento, ni defensa, ni refugio. Solo una tierra removida, quebrada y lista, para que la gracia caiga como lluvia sobre la tierra sedienta. El terreno está entonces listo para la gracia. Nos vemos dentro de 8 días. Oremos. Señor, te damos gracias, siempre gracias por tu palabra. Y hoy, en respuesta a tu palabra, Señor, callamos nuestras voces, callamos nuestros argumentos, callamos nuestras objeciones para escuchar tu voz. Señor, dejamos de justificarnos
Nos presentamos delante de ti para ser expuestos. Gracias, Señor, por tu paternidad y por tu firmeza de dejarnos claro quiénes somos. Gracias, Señor, por mostrarnos en el espejo de tu palabra nuestra condición, sin adornos, sin filtros, sin excusas. Señor, y en esta mañana, después de exponernos a tu palabra, no nos queda otra cosa que decir que no hay justo, ni siquiera uno, ni siquiera nosotros mismos. Señor, no hay quien entienda, no hay quien te busque de verdad. Todos nos desviamos, todos nos volvimos inútiles. Y si quedaba alguna excusa, Señor, espero que tú la hayas quebrado esta mañana con tu palabra. Señor, te pedimos perdón también, porque reconocemos que hemos objetado el Evangelio. Tal vez en algunas ocasiones con una religiosidad disfrazada de celo. Nos hemos comportado como aquel niño pataletudo que no soporta que el otro tenga lo que yo tengo. Perdónanos, Señor, porque hemos disfrazado a veces la doctrina de orgullo. Y desde ahí miramos hacia abajo, hacia los otros hermanos. Perdónanos, Señor, porque también hemos disfrazado de miedo la obediencia. Desde la creencia que tenemos que ayudarte, colaborar, poner de nuestra parte para la gracia. Perdónanos, Señor, por todas aquellas telarañas del Evangelio que quedan en evidencia. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú limpies justamente nuestro terreno. Que tú seas limpiando nuestro corazón de filosofías extrañas, de filosofías falsas, de telarañas, de objeciones, de argumentos, de excusas. Señor, evalúa nuestro corazón, mira lo que hay en nuestro corazón, Señor, y depura todo aquello que estorba el Evangelio. Depura todo aquello, Señor, que sabe más a méritos que a gracia. Depura, Señor, esa carga pesada por hacer, para ser salvos. Depura, Señor, toda esa autosuficiencia. Desarma nuestros argumentos, nuestras excusas. Señor, que tú limpies el terreno de nuestro corazón a tal punto que solo quede Cristo. Que solo quede tu gracia, Señor. Que esta tierra sea removida y no se endurezca otra vez. Que este terreno sea quebrantado. Señor, permítenos como iglesia profundizar en nuestras comprensiones de la gracia. Que la gracia justamente traiga libertad, amor y obediencia, Señor. Gracias por preparar nuestros corazones, Señor. Gracias por exhortarnos, por depurar, por limpiarnos. Y gracias, Señor, por tu gracia, que nos salva, que nos transforma, que nos liberta. Bendito eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.